Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es importante preguntar, preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión para tratar de contestar algo sobre uno de los personajes centrales en la historia mexicana, que es Emiliano Zapata. Que nos acompañen Elena González, que es la directora de museos de... Soy las dos, he publicado. Eres las dos, sí, por eso me Más confundo. recientemente González, ¿qué tal? Elena González, que es la directora de museos de Morelos, y también el maestro Salvador Rueda, que es uno de los especialistas que tuvieron el privilegio de entrevistar a los últimos zapatistas. Gracias a ustedes. Qué bueno que están Muchas gracias por la acompañándonos. invitación, es un honor. Pues me llama mucho la atención que ahora, este año, la figura de Zapata ha emergido con más brío que en otras ocasiones. Yo creo que con justa razón, pero a veces me da la impresión que no tenemos muy clara la imagen o el juego que tuvo este personaje en nuestra historia. No sé quién quiere... Se desdibuja un poco, o se amplía, o se modifica, o se amplifica, todas las cosas al mismo tiempo. Dicen los que saben que es un personaje de extraordinarias proporciones, que se ha proyectado más allá de nuestras fronteras por una multiplicidad de razones. Entre otras cosas, es el héroe más puro que tenemos de un nacionalismo así purista. Y bueno, nos encontramos la imagen de Zapata. Yo he escrito algunos textos sobre la imagen. Yo no soy especialista en la revolución ni en el zapatismo, pero un poco sí en la imagen. Lo encontramos en todas partes del mundo, personificando o simbolizando varias cosas, porque como sucede a lo largo del tiempo, ya han pasado 100 años de la muerte de Zapata, nació el ícono el 10 de abril de 1919 en Chinameca, nació el símbolo de la libertad y de un montón de cosas aspiracionales, de idearios. Entonces, Que en no el mundo, son nada más mexicanos, exactamente, como dices, de todo el se ha mundo. usado para votaciones, para, a ver, ayúdame Salvador, pues para... Bueno, básicamente Zapata encarna la idea de la justicia posible. Exactamente. Es decir, de que pueda haber un ajuste de cuentas con la historia, y eso es para todo el mundo. Exactamente. Efectivamente, como dice Elena, es el personaje de la historia mexicana que más se ve en todo el mundo. Para todo tipo de cosas, lo ve uno desde pósters y en murales enormes. Hablo, por ejemplo, en el muro, hay un mural en el muro en la frontera que divide con los Estados Unidos, pero también en pequeños detalles, en tatuajes, en pines, etcétera. Aparece en muchísimas representaciones, pero casi todas ellas referidas básicamente a la posibilidad de justicia. Empezó... luchas de trabajadores, por ejemplo, también. Y no solo trabajadores, fíjate bien, empezó tal vez su proyección en el mal minuto de la traición, para usar esta frase de Alberti, el jueves 10 de abril de 1919. Nunca se esperó que hubiese una proyección tan amplia. Se le proyectó mucho más a partir de que muere. Claro. Y se le proyecta universalmente, y pasa de ser un personaje de reivindicación campesina a ser un personaje de reivindicaciones obreras, magisteriales, pero también urbanas, manifestaciones de arte, de música. Es decir, realmente hay un abanico enorme en donde aparece Zapata, y eso sí, en algo que ahora nos explicará Elena, con un modelo, hay un estereotipo que hace que lo reconozcas. Es inconfundible. Hay una cosa que se llama, dos cosas quiero explicar. Estamos en la época, número uno, en la cultura de la imagen. Dos, Baudrillard habla de la transestética, en donde las formas se van quedando vacías, se repiten y se repiten. Y además Lipovetsky habla de los hiperconsumos. Si juntas todo esto en un análisis así rápido de la cultura, pues se presta mucho para que un personaje tan carismático como Emiliano Zapata se repite y se repite y se repita. En términos de lenguaje, y hablando de retórica, hay una cosa que se llama metonimia, para empezar. La metonimia es la parte por el todo. Y si tú agarras unos bigotes ahorita, unas cananas y un sombrero, la gente en el mundo habla de Zapata. Pero también recuerdan se frases ha simplificado de él, y se ha codificado. Las frases, pues aquí Salvador es expertísimo Pero en las La frases tierra de de quien la Zapata. trabaja, me lo dijo un alemán, Reforma, libertad, y un justicia sueco. y ley, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay alguna que no la dijo o no le Tierra y gustaba, que libertad. era Tierra y Libertad. Y sin embargo, Se fijó. Se codifica. esa es la que, sí, se codificó, y siempre se le reconoce con esa frase. ¿Quién fue? ¿Fue Diego?
Diego. A Diego través Rivera. de Diego Rivera. Parte del esa genio de frase Diego es se- esa sí. capacidad de síntesis histórica. Bueno, ¿no? fue su gran Diego el que más lo proyector. pinta fue Diego, Sí. de los muralistas. Además, para Diego Rivera la revolución sí fue cumplida, fue exitosa, es el único de los muralistas que cree en la revolución como un proyecto cumplido. Y su primera exposición en el MoMA de Diego Rivera lleva precisamente un Zapata. Que es reproducción del que está en el Museo Cuauhnáhuac, en el Palacio de Cortes. Exactamente. Con Ahora, caballo blanco, caballo idealizado, basado en los de Uccello. Sí, de Paolo Uccello. Regresando a la idea de una revolución cumplida, bueno, en la historia nada hay cumplido. Siempre hay asignaturas pendientes. Sin embargo, la Revolución Mexicana sí cambió cosas. Dejó de haber haciendas y eso gracias al Plan de Ayala. Tuvo un perfil de reforma social y eso gracias al Plan de Ayala. No se cumplieron las expectativas de los campesinos. Efectivamente, la reforma agraria posterior está basada más en el artículo 27 constitucional que en las ideas zapatistas. Hay una reforma agraria con el espíritu zapatista sin Zapata a través de una ley carrancista sin Carranza. Y sin embargo, cambia el paisaje del campo mexicano a partir de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no fue una serie de sumada de levantamientos, sino sí se convierte en un proceso único por dos cosas, por el Plan de Ayala y por la Constitución de 1910. Con un objetivo Tú planteado. tuviste el privilegio de entrevistar a los últimos zapatistas. ¿Ellos tenían esa visión de que se habían cumplido las cosas o que había muchos pendientes más? Te voy a decir algo, era un asunto que a nosotros nos daba, siempre nos pegaba en la cabeza. Uno veía la situación real, material de estos campesinos, que eran campesinos pobres, gente ligada a la siembra de la caña o a la siembra del maíz, dependiendo del lugar de México donde lo estuviéramos entrevistando, ya fuera el Estado de México, las Tierras Frías o los valles de Morelos. Era gente básicamente pobre. Y cuando les preguntaba si la revolución había sido buena o mala, decían, no, fue buena. Y le decíamos, pero yo veo que usted no vive muy bien. Dice, No es le que hizo nosotros justicia. no peleamos por dinero, peleamos por libertad. Y sí ganamos la libertad, ya no hay hacendado que nos golpee, ya no hay capataces, ganamos lo que queríamos, está nuestra tierra y la tierra es eterna. No peleamos por tener cosas, sino por tener la libertad y la tierra. Y eso nos habla de una mentalidad totalmente diferente. Nosotros pensamos que una revolución debería de tener básicamente mejoras materiales y no necesariamente debe ser así. Ahí está vinculado con el héroe telúrico y es toda una serie de representaciones que existen para el Lo arte dices bien, mexicano. es el héroe de la La tierra. la Sí, tierra, claro. devolverle la tierra a los originarios, a los dueños originarios, ¿no? De donde también se conecta con un montón de apropiaciones que se hacen hoy en día. Se habla en el arte contemporáneo de apropiaciones. Antiguamente se decían influencias, digamos, ¿no? Y quien no sabe de arte habla de malas copias. Pero hoy en día se habla de apropiaciones y es que la gente toma las imágenes más conocidas que hay de Zapata, que no son muchas, porque se habla de unas 300,000 imágenes de la Revolución Mexicana y de unas 200,000 de los zapatistas, o tal vez menos, ya me sabía la cifra, ya se me olvidó más o menos cómo la calcularon, pero de Zapata en primer plano, de frente, dándole la cara a la gente, con esa mirada que es importantísima, el análisis de la mirada en Zapata es importantísimo porque es una mirada sostenida, es una mirada que desconfía, es un personaje atractivo físicamente, que además está vinculada a su lectura con el tipo del mexicano, un poco relacionada también con el ideario o el ideal del indígena, y todo esto va conformando una imagen que ya en el arte contemporáneo da pie a las famosísimas apropiaciones, y es que lo repiten y lo repiten y lo repiten, a partir de unas 8 fotografías más o menos, que son las conocidas. Ahora, esto está basado en el retrato de origen renacentista, cortado por debajo de los hombros, de frente o 3/4, con fondo neutro. Es el retrato de origen civil al cual somos afectos desde origen flamenco renacentista, flamenco florentino, en la época del Renacimiento. Entonces nos gusta tener los retratos de la gente y es una de las razones por las que la gente tiene hoy en día en el estado de Morelos
pues los retratos de Zapata en su casa es muy habitual y hay quien incluso hasta veladoras le han puesto. Sí. Tenemos que ir a un corte, perdón, y regresamos con la imagen de Zapata. Les recuerdo que estamos aquí con Elena González y con el doctor Salvador Rueda hablando de este personaje que ha resistido muchos embates a lo largo de su historia ya sin estar entre nosotros. Y uno de ellos me gustaría que recordáramos un poco, es de alguna manera el ninguneo que tuvo Octavio Paz con él al decir que lo que había emprendido era una revuelta más que una revolución. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, no Salvador? lo ningunea desde mi particular punto de vista. De hecho, Octavio Paz lo admiraba porque el padre de Octavio Paz había Fue secretario de Zapata. Sí, y su representante en los Estados Unidos. De hecho, Octavio Paz tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, Zapata muere como vivió, abrazando a la tierra. Yo pienso que más bien la leyenda negra y la parte oscura de Zapata le toca en vida y le toca precisamente en el periodo maderista y después en el periodo carrancista. Es cuando le ponen el apodo de la Tila del Sur para hacer este juego de este personaje que pone en peligro a la ciudad que era Roma, en este caso era a la Ciudad de México y a la civilización. Hay un vocabulario de guerra de castas para explicarlo. Hay esta idea de pintarlo como un cuervo negro cuyas alas abrazan el vergel de Morelos y lo oscurecen, etcétera, etcétera. Hay muchas imágenes negativas con respecto a Zapata en este periodo, tanto de Madero como de Carranza. Y como contraparte, lo que no se ha dicho es que la guerra que se emprende contra Zapata y los campesinos de Morelos fue lo que en aquella época se acostumbraba a hacer con el indio alzado, es decir, una guerra de exterminio. Se buscó quitar a toda esta población, llevársela a otro lado o matarla para traer población nueva y volver a recolonizar el estado de Morelos, como hicieron con los yaquis y como hicieron con los apaches y con otros. Esta imagen negra es la que carga Zapata durante mucho tiempo, pero gracias a esa imagen negativa Zapata firma el Plan de Ayala. Llega un momento en donde dice, nosotros tenemos que demostrar con dignidad lo que estamos haciendo, y entonces firmamos un plan que políticamente no era viable, pero desde el punto de vista del vocabulario y del discurso fue absolutamente eficaz, porque era demostrar que tenían una bandera de reivindicación campesina y de reforma social que no existía. Es decir, si uno piensa en las leyes de los años 20, dotando ejidos y hablando de campesinos, y la traslada a los años últimos del Porfiriato, eran totalmente imposibles. Es decir, a nadie se le hubiera ocurrido, como a Diego Rivera, pintar en un mural a un campesino y convertirlo en una obra de arte. Y eso es gracias a que Zapata hizo de estos personajes protagonistas de la historia. Pero curiosamente, la leyenda negra no se conoce. ¿No? La conocemos, bueno, quienes hemos estudiado esta parte de la imagen, son caricaturas. Próximamente tendremos algunas de ellas expuestas en el Jardín Borda, en Cuernavaca. Ahí viene ya la exposición de Zapata y vamos a hacer en dos muros van a estar dialogando las dos imágenes. A Zapata se le idealiza mucho más. Curiosamente, uno de los que propagó en una hoja volante que se llamó La Jeringa de Zapata fue José Guadalupe Posada en 1911, donde lo ponían ahí como asaltahaciendas y robavacas, etcétera, ¿no? O el culpable de que Madero fuera el revolucionario y que había trastocado todo, sí. Zapata porque lo difunden las clases empoderadas, los periódicos conservadores en la capital, es la imagen que se encargan de propagar. Nada más que luego surge el arte y bueno, ya sabemos que los artistas son las antenas de la sociedad y los que se encargan de mantener los ideales y entonces empiezan a apropiarse. En aquella época no se llamaban apropiaciones, pero empiezan a copiar la fotografía, por ejemplo, del Hotel Moctezuma, que es interesantísima esa fotografía, porque es una imagen del poder, y es una imagen de lectura militar, de un general Zapata que no está vestido de general, pero que trae una banda cruzada al pecho, que trae un arma, un rifle.
y que está desafiando. Hay quien dice que había 2 fotógrafos tomando esa imagen y por eso aparece como si estuvieran mirando así como ahora sí que al infinito y más allá. Y pero no dice que había 2 fotógrafos. Mayra Mendoza de la Fototeca acaba de decir hace poco que esa fotografía estaba, porque mucho tiempo estuvo atribuida a ay, pues se me fue. Aquí se Breme. A Hugo Breme, ajá. Pero ahora ya se sabe que es de un F. Moray o F. Mackey, está firmada y lo dijo Mayra Mendoza de la Fototeca. De línea, bueno, tiene un montón de lecturas esa imagen porque hay unos casquillos de bala ahí tirados, no se sabe por qué, y una maceta rota. Pero esa es una de las imágenes que toma, por ejemplo, Diego Rivera, que luego la toma Arnold Belkin, entonces nos hace un Zapata. Claro, es cierto. Es la misma figura. Bueno, de hecho la toman todos, igual todos. Guadalupe Posada. Es la de Guadalupe Posada, sí. La toman todos. Esa es una de las que más toman, esa fotografía, por todas las implicaciones de poder que trae, ¿no? La desarman, la reintegran, etcétera. Es muy, muy interesante también Gironella y también Arnaldo Cohen. Y hoy un montón de artistas. En Morelos hay una serie de artistas que se han dedicado a pintar zapatas y zapatas. Es una especie de industria del retrato muy morelense, como si fuera una marca propia. Las ondas expansivas de Zapata lo siguen atrapando. Ahí en el estado de Morelos. Y luego Xolopolo, más recientemente, un artista morelense, se ha encargado de hacer otras lecturas muy interesantes. Por ejemplo, lo pone con la camisa abierta y un Zapata sexy. Y le pone Zapata GQ, diciéndonos que es como el héroe más galán de la historia, ¿no? Que además ha de haber sido así, ¿eh? Sí, el héroe más galán de la historia, seguro. Por más que les ayude, porque él sí tenía conciencia tenía conciencia de la imagen. Él se mandaba a hacer las fotografías en el estudio y pagaba para que se las hicieran. Protasio Salmerón incluso le decía qué llevara para las fotografías, cómo posara y todo eso. O sea, era bastante inteligente. Pues estaba bien producido. Sí, por supuesto. Además también para el doble. Una de las leyendas que nacen después de la muerte de Zapata es que no muere él, sino muere su doble. Pero para 1911, de acuerdo a algunos estudiosos, el doble existía. Y lo puede uno reconocer en las fotografías porque no está vestido de charro, sino vestido de manta, con su sombrero de palma. Efectivamente, la cara se parece muchísimo a Zapata, aunque un poquito más pequeño. La diferencia está en que no está acompañado con los otros hombres vestidos de charro que siempre estaban con él, es decir, lo dejan solo. El doble existía para que estuvieran los periodistas preguntándole y tomándole fotografías, porque había habido un atentado contra Zapata y a partir de ahí Zapata ya no se presenta a cualquier cosa. Entonces manejaba la imagen, la suya y la del doble. Qué interesante, tenemos que cortar de nuevo, pero estamos de vuelta. Cortemos. Pues estamos en la última parte del programa, qué lástima porque cada vez dan datos más interesantes como esto del doble, Salvador. Y tú nos decías en el corte que hay imágenes que se fueron haciendo a un lado precisamente porque no correspondían a la imagen que Interesante es que la tenemos, gente ¿no? consume imágenes en donde Zapata aparece bien, en donde es favorecido, ¿no? Y hay imágenes que no lo favorecen mucho, están en internet. Y además el archivo Casasola, que siempre es consultable, también nos ofrece una gran variedad, pero siempre son es curioso que siempre son las mismas fotografías las que dan pie. Hay una de Antonio Garduño donde aparece con una corbata así blanca y bueno, lo blanco le da luz a la cara y bueno, es así como elegante. Zapata era charro, sabía picar, sabía lazar, domar animales, entonces también la imagen de Zapata como charro es una cosa que vinculada al gusto del charro por el cine mexicano que nos ha hecho ese gusto, Lo reforzó. también refuerza esta cosa, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría terminar diciendo que Carlos Azar Mansur nos dice que nos gusta contarnos la historia a partir de nociones tragicómicas. Nos gusta el melodrama para contarnos la historia. Y esa es una de las cuestiones que también favorecen la presencia continua de Zapata, porque su relación con las mujeres, esto de que era galán y este machismo mexicano que hasta el último rincón del país se vive, le van muy bien a Zapata. Y Mircea Eliade nos habla de que también nos contamos la historia a partir de categorías lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, los héroes, los malos, los villanos, los buenos. Pues Zapata queda en todos los casos del lado del bueno, del lado del fuerte, del lado del que ganó, a pesar de que fue traicionado y asesinado, pero en la memoria
¿qué mejor nos contamos los mexicanos que la historia de Emiliano Zapata a 100 años de distancia? Y además, su imagen queda porque tenían muy buen uso de la imagen, ¿no? Finalmente lo construyó bien. Sí, lo construyó bien. No hay imágenes de él sonriendo, por ejemplo, o haciendo algún gesto raro. No. Yo quería también... Hay fumando. Sí, fumando sí, o tomándose una cerveza, pero sí. no hay ninguna sonriendo ni haciendo un gesto regañando, nada de eso. Y yo sí quería señalar también una cosa. Pensamos en Zapata básicamente como una imagen del pasado, pero el uso que la evolución histórica de la imagen de Zapata nos da es este paso de lo rural a lo urbano, pero siempre mirando para el futuro. Es decir, no está mirando al pasado, no está viendo con nostalgia la revolución, sino está viviendo la revolución. Estoy pensando, por ejemplo, en una gran cantidad de pintores y de artistas plásticos de hoy que utilizan la imagen de Zapata de las maneras más pues futuristas, no sé cómo decirlo. Pero si pensamos hace unos 40 años, había un grupo de rock que se llamaba La Revolución de Emiliano Zapata y tocaba una música que a la gente que en aquella época éramos jóvenes nos pegaba, pero en serio, en el mero corazón. Hay otra pieza de rock en inglés que se llama Viva Zapata, una grabación de 1970. Eran rockeros mexicanos, pero que estaban viendo para adelante. La imagen de Zapata con la idea de la justicia posible es estar viendo para adelante, no es ver para atrás. No hay un espejo retrovisor, sino hay siempre un lente para adelante. Por eso el neozapatismo también, ¿no? No, y a mí me gustaría mencionar un grupo oaxaqueño que se llama ASARO, Asamblea de Artistas Revolucionarios de Oaxaca. Pintan a Zapata, ¿te acuerdas de aquella exposición en el Museo de Arte Popular? Y había un mural exprofeso, como Punk, por ejemplo, o como Chapulín Colorado. Después hubo quien lo pintó también como Frida Kahlo y uno dice, ¿por qué? Bueno, son superposiciones semiológicas, simbólicas que se hacen con los personajes. Chapulín Colorado, ¿por qué? Porque es un héroe fracasado, el Chapulín Colorado todo le sale mal. Por el otro lado, como Punk, ¿por qué? Porque son grupos urbanos que buscan la justicia social y se identifican un grupo con el otro, los zapatistas con los punks, porque quieren cambiar a la sociedad. Y así se hacen cosas muy interesantes, pero no es una falta de respeto, son interpretaciones artísticas contemporáneas y bueno, las puedes buscar, ahí están en internet. Y una cosa que no hemos dicho es, y tú lo mencionas mucho en tus textos, a Zapata lo consideraban el padre, un padre. Así. En términos de lectura del pueblo, hijo, del pueblo infantil, del pueblo necesitado de protección, y haciendo un análisis psicoanalítico del arte, tendríamos que ver esta otra lectura de Zapata como protector del pueblo, lo cual también permite que se siga repitiendo y repitiendo, y tú lo has dicho en tus libros. Sí, lo proyectaban como con una investidura que sustituía al Estado o sustituía al gobernador, pero también al padre, al juez. Regresando un poco al asunto del neozapatismo, es muy claro que el neozapatismo no es un movimiento agrario, es un movimiento de reivindicación de autonomías políticas indígenas. Bueno, eso también planteaba Zapata. O sea, su abanico es tan amplio que cobija mucho. Cultura de la si me resistencia. permites adivinar y conjeturar algo, dentro de no muchos meses va a abanderar a grupos ecologistas y de otro tipo. Seguramente. Claro. Todo aquello que tenga esta carga de necesidad de justicia posible y de hacer que la historia rinda cuentas, va a tener a Zapata como imagen. Estoy pensando yo en el Tren Maya, por ejemplo. Seguramente habrá Seguramente grupos. va a haber dos Zapatas cuando menos. Claro que sí. Exactamente, totalmente bueno, de es acuerdo. interesante por dónde empezar para acercarnos a esta imagen, a este personaje pues, fundamental en la historia de México. Hay Diría algunos yo, textos. Además hay de exposiciones textos, también. por supuesto, museos. Hay que acercarse a los museos. Tenemos 3 museos zapatistas en el estado de Morelos. Anenecuilco, que es el Museo Casa, donde nace Zapata. Tlaltizapán, que era su cuartel, que estamos próximos a abrirlo. Y Chinameca, el guión de... Ahí hiciste el guión, Salvador. El guión de nuestro querido Salvador. Felipe Ávila y yo participamos en el guión. Y la museografía la hizo la Coordinación de Museos de Lina y el apoyo de la Dirección de Museos del Gobierno del Estado. ¿Y solo registrar el hecho, digamos, de su asesinato? No, ¿O hay otra cosa? No, ahí es básicamente la memoria zapatista. Estás escuchando las voces de estos veteranos zapatistas que te cuentan por qué. ¿A los que entrevistaste? Sí. Es que es la primera vez que se oyen en un museo, claro. Sí,
Están esas tres, pero también te puedes acercar básicamente a la realidad histórica real. Es decir, empezar con las biografías. Yo propondría las clásicas de Sotelo Inclán, Gildardo Magaña, John Womack, las modernas de Felipe Ávila y de Francisco Pineda, que dan visiones muy particulares. Y bueno, yo he hablado más sobre la memoria zapatista y la idea que los zapatistas proyectaron 50, 70 años después de la muerte de Zapata sobre lo que creyeron que fue la revolución, lo que querían que fuera la revolución y lo que ahora pensaban que era la revolución. Pero por quienes Zapata hizo las cosas, tú lo has dicho varias veces, entonces es importantísimo, porque pensamos en el zapatismo y pensamos en Zapata, 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 ¿y dónde están los demás? Pues a través de estos rescates de Laura Espejel y de Salvador Rueda, que podemos escuchar en el Museo Chinameca, y creo que Chinameca es un buen lugar para acercarse, porque realmente está el entorno, se sube uno a la piedra encimada, es ese lugar, y sobre todo en Nenecuilco. Yo cada vez que voy a Nenecuilco oigo a la gente hablar, se saben la historia, cuestionan, preguntan, son muy dueños de su historia, y el acervo que tenemos en la Secretaría de Turismo y Cultura fue en muchos casos donado por la propia gente del pueblo para que se conociera su historia. Es historia viva a 100 años de distancia. De la misma comunidad, para recuperar su historia y para compartirla. Que para eso son los museos hoy en día. Los museos deben ser para la comunidad. Los museos tienen que estar enfocados en lo social y volverle el protagonismo de la mirada al espectador. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Salvador. Qué gusto que nos compartan esto y que nos den también una ruta para acercarnos a este personaje que sigue siendo uno de los elementos fundamentales, no del México que pasó, sino del México que tenemos ahora. Muchas gracias a ti por invitarnos. Gracias. Los espero aquí el próximo lunes en Debate 22, porque siempre hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que podemos imaginar.